Como una moneda al aire. Ahí vamos, sin saber qué nos depara el día de mañana. ¿Ha sido víctima de algún delito? Si presentó una denuncia, ¿se le trató con amabilidad? ¿Le dieron un rápido cauce a su denuncia? ¿Se reparó el daño a su favor? ¿Recibió castigo quien cometió el delito? O sea, ¿la justicia triunfó? Seguramente en otros países, claro, de primer mundo. Y allá dirían que sí. En México, de acuerdo con datos oficiales, de cada 10 delitos que se cometen, 9 no se denuncian. Y de cada 10 que se denuncian, a 9 le dan carpetazo. Significa que menos del 1% de los delitos que ocurren en el país logran ser resueltos. O sea, casi nada, por no decir nada. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número enorme de carpetas y alimenta más bien la dolorosa realidad, fíjese, de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis. De esto y más vamos a hablar en Expedientes MN. Gracias por estar con nosotros. Los saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Comenzamos. Expedientes. De poco sirve el combate a la corrupción y la persecución de criminales para reducir la violencia en México si la inmensa mayoría de los casos no se resuelven. El combate a la corrupción y la impunidad queda más en el discurso político que en los hechos. Las fiscalías están rebasadas. No hay justicia para la gran mayoría de las víctimas, quienes son además revictimizadas por el mismo aparato de justicia al no ver una salida. Sin sentencias, sin un acuerdo entre partes, ni reparación de daños, en muchos casos ni siquiera llegan a juicio y sus casos quedan ahí archivados, varados en los archivos. La justicia en México sigue siendo la gran asignatura pendiente. Vamos al reportaje de la semana. Reportaje de la semana. Un aula, 10 alumnos, un maestro, una puerta abierta, un sonido tenue como el descorche de una sidra, según testigos. Una joven estudiante del CCH Oriente en el suelo. Agoniza, se desangra por una herida de bala calibre 9 milímetros en el abdomen. Aide Mendoza, de 18 años, muere camino al hospital. Nadie sabe ni cómo ni quién fue o por qué le dispararon. A 3 años del homicidio de Aide en la Ciudad de México, aún no se esclarece el caso. Los crímenes sin resolver se acumulan en México. La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca disminuyó de 1.3% en 2019 a 1% en 2021. Significa que el 99% de los delitos en nuestro país no se resuelven. ¿Qué mensaje se le manda a la gente cuando ve que los delitos crecen, los casos se archivan y la impunidad es la regla? Las fiscalías son el corazón del sistema penal en México. Son las fiscalías las que reciben la mayor parte de las denuncias y las que se convierten en el punto del primer contacto para muchas víctimas. El mal manejo de las pruebas, la distorsión de investigaciones, el encubrimiento, los intereses políticos o la corrupción han dejado muchos crímenes sin esclarecer. Lo que nosotros vemos cuando analizamos la labor de las procuradurías y fiscalías es una impunidad altísima. En 2007, las procuradurías de justicia de los estados fueron objeto de reformas constitucionales y cambiaron de nombre a fiscalías. Se buscaba hacerlas más funcionales y autónomas en sus tareas de investigación y persecución del delito. Hoy, esta idea ha sido un fracaso. ¡Hijo! ¡Escucha! ¡Tu madre no la lucha! Miles de casos de tortura, desapariciones y homicidios se mantienen impunes. Desde asesinatos como el del cardenal Posadas Ocampo en 1993 o el ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, hasta matanzas como Actial, Chiapas 1997, San Fernando, Tamaulipas 2010 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero 2014. La justicia en México es la gran asignatura pendiente. Al final, el aparato judicial no escucha a las víctimas. En el peor de los casos, las revictimiza. Ese es mi dolor. ¿Por qué la justicia no llega?
Los de casa. De nada sirven las cifras alegres del gobierno, o dicho de otra manera, la discursitis presidencial, que no solo ha adolecido a este gobierno, también a los anteriores. Pareciera que los gobernantes en nuestro país viven una realidad alterna, su propia realidad, mientras cientos, miles, millones de mexicanos sufrimos violencia, corrupción y falta de justicia. Para recordar algunos casos emblemáticos de falta de justicia, le agradezco mucho a nuestros compañeros periodistas del Sistema Informativo de Mega Noticias de Oaxaca, Michoacán y también de Chiapas por estar con nosotros en Expediente CMN. Muchas gracias. Bueno, casos como el de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue quemada con ácido en 2019 y que sigue sin recibir justicia, es un ejemplo claro de la inoperancia de las fiscalías, en particular la de Oaxaca. Noé Nolasco, tú tienes los detalles. Adelante, por favor. Te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte desde el estado de Oaxaca para hablarte de casos específicos que han salido a la luz y que han trascendido a nivel nacional, no por el tema mediático, sino por la lucha de justicia. Dos mujeres que se han enfrentado a procesos dentro de las fiscalías locales muy largos y que todavía no avanza y no se tiene la justicia que ellos están solicitando. Hablar de María Elena Ríos, la saxofonista que fue rociada con ácido por su agresor, que logra sobrevivir de este ataque, va a cumplir 3 años en la búsqueda de justicia y sin embargo se ha enfrentado a procesos que demuestran ciertos favoritismos por algún lado, en algunos casos declaraciones a modo que no le quieren poner la frase que ella está solicitando sus declaraciones, ciertas intermediaciones de las autoridades por parte de la familia del agresor y la víctima, donde le piden que se arreglen a través de ciertos convenios económicos. Otro caso también, María del Sol, quien pues lamentablemente pierde la vida en un ataque en el 2018 y que su madre a más de 4 años continúa buscando justicia. Ella ya dejó claro que han pasado por más de 20 funcionarios su caso y todavía no se ha resuelto tanto a nivel nacional como a las fiscalías locales y las autoridades del estado de Oaxaca, por lo que lleva el caso a otras dependencias. Si te parece, te presento la información. Justicia. Sí, señor, lo entendemos. Y eso no me lo dieron. Y el señor que está ahí sentado es un corrupto. Se robó la justicia para mi hija. Oaxaca es feminicida. Oaxaca es impune. Tengo seis carpetas de investigación. Todas han sido pasadas por la corrupción. Se me vulneró, se me revictimizó de muchas maneras. También me dijeron que era un caso muy complejo y que pues mejor lo dejara por la paz. La impunidad, la omisión del gobierno de Oaxaca, porque estoy peleando contra priistas. Rubén Vasconcelos hizo una enorme simulación y un enorme trabajo para obstaculizar la justicia. Y es por eso que la mayoría de los afectados no hacemos ninguna demanda, porque aparte de que es muy lento la burocracia, pues al final no se logra nada y se pierde tiempo. ¿Cuántas carpetas se han echado a perder? Porque el Ministerio Público desapareció las pruebas y están en la impunidad. Ahí es donde empieza la impunidad. No te podría hablar solamente de lo mío, porque para eso es el espacio para denunciar de por lo menos las personas que conocen, dar a entender, dar a conocer que eso es tan frecuente.
Efectivamente, son las voces de las víctimas quienes dejan claro todo este proceso que se vive. Hay que resaltar que son algunos cuantos que salen a la luz pública, que trascienden a nivel nacional y que los medios hacen su trabajo para darlo a conocer y a través de esta forma buscar la justicia que no se da al interior de estas fiscalías locales. Sin embargo, hay miles de casos que se enfrentan a esta situación y que estas mujeres dejan claro que ellas escuchen el proceso que se lleva con otras víctimas y que no avanza su caso, y es por eso que muchos mejor dejan este proceso y que las autoridades pues encarpeten el caso, lo sellen y digan pues seguimos avanzando en la búsqueda de la justicia. Así es la situación en el estado de Oaxaca, en las fiscalías locales de nuestro estado. Gracias, Noé, por tu reporte. Bueno, y Michoacán no es la excepción. Aquí la omisión de las autoridades en materia de investigación y aplicación de justicia es más que evidente ante los bloqueos a las vías de comunicación, y esto, bueno, pues deja pérdidas millonarias. José Asensio, tú tienes la información. Adelante, José, por favor. ¿Qué tal? Te saludo con gusto y te comento que los bloqueos férreos y carreteros han generado pérdidas millonarias a empresarios, comerciantes y transportistas michoacanos, acto que se ha registrado con mayor frecuencia debido a que no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Muestra clara de que la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán ha sido totalmente rebasada. El único perjudicado aquí es el transportista y a la larga también la canasta básica sube por estos paros. Estamos perdiendo tiempo, arriesgando las unidades. ¿Cuántas unidades vienen cargadas con cosas precederas y pues no llegan a su destino? Nosotros no estamos de acuerdo en el uso de la fuerza para la aplicación de la ley, o sí se tienen que activar, creo, protocolos que aseguren que ese mensaje sea recibido por todos y que sea acatado por todos. Entonces creo que es una situación en donde desconocemos cuál es la consecuencia, porque la Fiscalía ni el Secretariado Ejecutivo puede darle seguimiento a este delito, por lo menos no tenemos cifras. Mega Noticias, José Asensio. Colectivos, sindicatos y habitantes de comunidades indígenas son los principales actores de los bloqueos férreos y carreteros en Michoacán. Actos de impunidad que en 2021 se cometieron por 104 días continuos, generando pérdidas económicas millonarias y poniendo en riesgo miles de empleos. Es la información al momento. Regreso contigo al estudio. Gracias a José Asensio. Bueno, Chiapas es otra de las entidades por donde por años, decenas de víctimas exigen justicia. Uno de tantos casos es el de las 21 personas que desde hace un año desaparecieron en Panteló, y los encargados de investigar qué pasó brillan por su ausencia. Lisbeth Leite, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, un gusto
saludarles desde el estado de Chiapas y respecto al nulo o poco trabajo que hacen las fiscalías de cada entidad, pues aquí en la entidad chiapaneca no es la excepción. ¿Qué han dejado de hacer? Y desafortunadamente quienes resultan más afectados pues son los ciudadanos. Resulta que el problema de Panteló, el desplazamiento, este grupo de autodefensa que así se han hecho llamar, los machetes, han causado pues diferentes problemas a ese municipio, y uno de ellos que precisamente ya cumplió un año a finales de julio fue la desaparición de 21 personas. Hasta el momento nadie sabe nada de su paradero y las mismas autoridades, en este caso la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no dice absolutamente nada a sus familiares. Veamos esta información. La fiscalía igual no ha hecho nada. Búsqueda, pues paseándose en la laguna. Nunca dimos esa parte de que estuvieran ahí en la laguna. Ha pasado un año desde que se desató la violencia en el municipio indígena de Los Altos de Chiapas, Panteló. En julio de 2021, el grupo de autodefensas El Machete hizo su aparición de manera oficial en la comunidad de San José III en Panteló. El objetivo, dijeron ellos, era combatir la inseguridad, violencia en la región y el crimen organizado. Días después, integrantes de este grupo de autodefensa publicó un video en donde informaban que habrían retenido a 21 personas acusándolos de formar parte de grupos criminales. En 12 meses ha habido simulación de investigaciones sobre el caso, la detención del concejal presidente de Panteló, Pedro Cortés, y el anuncio de una orden de aprehensión en contra del sacerdote Marcelo Pérez. De los 21 indígenas desaparecidos no se sabe nada. Todo mundo guarda silencio y pareciera que la tierra se los tragó. Solo 21 familias con la incertidumbre e interrogantes de no saber dónde están sus familiares, muertos o vivos. No sabemos nada. Si supiéramos, ya hubiera dejado por la paz. Pues seguimos luchando, esperando y confiando en Dios de que estén con vida, porque solamente Dios sabe, y nosotros que sí presentimos que ahí los tienen. Ni el propio gobierno estatal ni la Fiscalía General del Estado de Chiapas han brindado información sobre los avances de esta investigación. Nosotros como Secretaría General de Gobierno acompañamos el proceso, sin embargo, pues son las autoridades que se encargan de impartir justicia. Un año en donde decenas de familias han quedado desplazadas, pues no pueden retornar a Panteló ante el miedo que tienen a este grupo armado y ante la nula seguridad que brindan autoridades de los 3 niveles de gobierno. El caso de Panteló es una muestra más de que el aparato de justicia en México no funciona. Las fiscalías no solo están rebasadas, no hay voluntad política para fortalecerlas, ni justicia para las víctimas. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Bueno, nadie se pronuncia al respecto, ni con los medios de comunicación, por supuesto, que hemos indagado sobre el tema. Sin embargo, no hay mucha información de manera oficial, pero lo más lamentable es que tampoco tienen este acercamiento con los familiares. Esta es la información. Gracias, Lisbeth. También muchas gracias a Noé y a José Asensio por sus reportes. En un momento iremos con más casos emblemáticos no resueltos que dejan ver el fracaso de las fiscalías en México. Pero antes vamos con la sección Cuentos sin Cuentas. Los cuentos sin cuentas. Ya se la sabe. Cuando la realidad supera la ficción. Vamos a Cuentos sin Cuentas número 1. Ponga atención. Arrancando la actual administración, tras sufrir el inicio del año más violento de la historia reciente de México, bueno, pues el 22 de abril de 2019, el presidente decidió no modificar su estrategia de seguridad, pero prometió que en 6 meses comenzaría a dar resultados, además de erradicar la corrupción. ¿Y qué creen? Pues ya pasaron más de 3 años de esa promesa y la misma historia. De acuerdo con cifras oficiales, ni la inseguridad ni la corrupción han disminuido. Ándele, cómo le quedó el ojo, ¿eh? Cuentos sin cuentas número 2. Ahí le va. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital del país se redujeron
Oiga, eso lo dijo, 50% de los delitos de alto impacto, y eso hacía sentir mucho más seguros a los ciudadanos. ¿Y qué creen? De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 66.6% de la población mayor de edad, es decir, 7 de cada 10 ciudadanos en promedio, considera que vivir en la capital del país es inseguro. ¿Para qué dicen? Si son otras cosas, ya. Más adelante vamos a rezar con más historias de cuentos sin cuentas. Bueno, a ver, de acuerdo con el Instituto para la Paz y la Economía, el crimen organizado le cuesta a México, ¿saben cuánto? 21% del Producto Interno Bruto. Y esto se traduce en desempleo, en falta de oportunidades, en poco o nulo crecimiento y en más inseguridad. O sea, un círculo vicioso. De esto y más vamos a hablar después del corte. Sigan con nosotros. Estamos en Expedientes MN. Regresamos. Para su opinión. Mi nombre es Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Mi hijo está desaparecido, se llama Fernando Abisaí Ramírez Rodríguez. Desapareció el 16 de octubre del 2019 en la Cruz de Lota. No sé de su paradero. Qué terrible caso, en verdad, el de esta señora, doña Rosario. ¿Dónde está la justicia? Una madre que buscaba a su hijo desaparecido y termina desaparecida, termina ultimada. Esperemos, en verdad, haya justicia para esta señora y que se sepa algo de su hijo. Y vamos a seguir con nuestro mosaico de casos emblemáticos, no resueltos, donde la fiscalía, las fiscalías han mostrado su peor cara, la de la ineptitud. Gracias a nuestros compañeros periodistas del Sistema Informativo de Mega Noticias en Veracruz y en el Estado de México por estar con nosotros en Expedientes MN. Muchas gracias. Bueno, uno de los casos emblemáticos también, los porquis, usted seguramente lo recordará. Se demuestra la poca eficiencia de la Fiscalía de Veracruz y la impunidad que prevalece. Desde el puerto, Adrián Martí con el reporte. Te escuchamos, Adrián. Adelante. Así es, qué gusto saludarles, y es que el caso de los porquis demuestra la poca eficiencia de la Fiscalía del Estado de Veracruz para resolver los casos. Errores y negligencia dejan en evidencia el actuar de los servidores públicos. Aquí les presentamos el siguiente reportaje. En enero del 2015, al salir de un antro, 4 jóvenes subieron por la fuerza a un adolescente de 17 años de edad a un vehículo. Le realizaron diferentes tocamientos en contra de su voluntad para finalmente llegar a la casa de uno donde la violaron. Después de 7 años, no ha habido justicia para Dafne Fernández, joven veracruzana que sufrió del abuso y violación por parte de 4 jóvenes a los que se les llamó los porquis de Costa de Oro, en alusión a una serie de eventos ocurridos en el puerto una década atrás por hijos de políticos y empresarios veracruzanos. Ante estos hechos se interpuso una denuncia en la Fiscalía de Veracruz, pero como en la mayoría de las denuncias en el estado, se archivan y tardan meses en proceder. Luego de 320 días, la Fiscalía del Estado encontró elementos suficientes para acusarlos. Sin embargo, ante la pasividad de las autoridades, se dieron a la fuga. Pero le da herramientas a las partes para poder utilizar los recursos en su beneficio, para poder utilizar los recursos para intentar evadir la acción de la justicia, para demorar el procedimiento cuando les convenga. De los 4 jóvenes implicados en la violación, solo 2 están en manos de las autoridades. Uno de ellos recibió un amparo para no ser detenido y uno más se encuentra prófugo de la justicia. No tenemos justicia, es decir, la víctima no se le ha reparado nada, no ha habido disculpas públicas, no ha habido nada que digamos
Qué bueno que acudió a la justicia y que la justicia funcionó de manera efectiva. Dafne se marchó a Europa porque la justicia mexicana le falló. ¿Cuántos porquis o víctimas de abuso sexual como Dafne hay en México sin que el aparato judicial actúe contra los responsables y proteja a las víctimas? Desafortunadamente muchos, y la mayoría permanecen en el anonimato al amparo de la impunidad. Para Mega Noticias, Adrián Martí. Y es que las víctimas como Dafne tardan años en recibir justicia o incluso nunca la reciben, ya que la impunidad prevalece. Es mi reporte. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias Adrián por tu reporte. Bueno, veamos otro ejemplo de fracaso de las fiscalías ahora en el Estado de México y la historia del extrañísimo caso de la niña Paulette. Vamos con Macrina Vázquez. Te escuchamos, Macrina. Bueno, pues comentar que el caso de la niña Paulette es un caso que ha conmocionado no solo al Estado de México, sino al país, al ver que las fiscalías fallaron en cuanto a investigaciones e indagatorias. Muestra de ello es el cambio de titular. Veamos la información. Muy bien, Ches. Pedalea, Paulette. Tú solita. Ha pasado más de una década, fiscales van, fiscales vienen y el caso de Paulette se mantiene impune. Paulette tenía 4 años de edad cuando fue reportada como desaparecida. La última vez que se le vio con vida fue la noche del domingo 21 de marzo de 2010 cuando fue llevada a su cama en Interlomas en Huixquilucan. Su desaparición quedó al descubierto el lunes 22 de marzo de ese mismo año. 9 días después de la desaparición, Paulette fue encontrada entre la base y el colchón en la misma habitación en la que se le vio por última vez. Pese a las diligencias y al uso de perros de búsqueda, aún no hay personas detenidas. Aproximadamente después de las 23 horas, un grupo de peritos, policías y agentes del Ministerio Público, al encontrarse realizando diligencias ministeriales en el departamento donde habitaba la familia Guevara Parra, hecho que marcó las fallas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, dependencia que cambió de nombre años más tarde a Fiscalía General. A decir de Cristina Pablo Dorantes, maestra en prevención del delito y centros penitenciarios, la transición no coadyuva a la Procuración de Justicia, pues no existe una formación y capacitación. Lamentablemente tampoco ha funcionado y no es porque el sistema esté fallando. Lo que está fallando son los operadores de este sistema. El sistema está demostrado conforme a las prácticas en otros países que funciona, pero aquí es por eso, porque falta la capacitación, la formación de la que siempre hemos peleado. De acuerdo con el reporte Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 de impunidad cero, la efectividad de la Fiscalía Mexiquense pasó de 12.7 a 15.2 de 2017 a 2020. Sin embargo, apenas alcanza un 0.99% en la probabilidad de esclarecimiento de un delito. Sigue habiendo muchas fallas dentro de la Fiscalía, de la investigación de los delitos. Se cambió el proceso. La realidad es que la imagen en la titularidad de la institución pueden cambiar, pero la desconfianza, la impunidad y la nula procuración de justicia continúa en las fiscalías. Con imágenes de Juan Carlos Reyes para Mega Noticias, Macrina Vázquez. Bueno, pues es así como continúan las irregularidades en las fiscalías en el país. Muestra de ello no solo es el caso Paulette, sino otros casos que han persistido en el país. Ese es mi reporte hasta el momento desde el Estado de México. Gracias a nuestros compañeros periodistas del Sistema Informativo de Mega Noticias por su reporte. Y ahora vamos a peras y manzanas. Con peras y manzanas. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Para la ONU, el concepto Estado de Derecho establece el propósito de crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Estado y Derecho, binomio necesario para el buen funcionamiento en cualquier sociedad. En un auténtico Estado de Derecho, todas las decisiones que se toman desde el Estado están regidas por la ley y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Nos da mucho gusto enlazarnos con el especialista Jorge Lara. Él es especialista en seguridad y justicia. Antes del corte, pues decíamos que de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, el crimen organizado le cuesta a México 21% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues esto se traduce en desempleo, en falta de oportunidades, en poco o nulo crecimiento y en más inseguridad. O sea, un círculo vicioso. ¿Significa, Jorge, que hay un fracaso en el papel que desarrollan las fiscalías en cada estado? Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, definitivamente nuestro país atraviesa una crisis generalizada que se deja ver en el colapso no solamente de las fiscalías, sino de las autoridades investigadoras del delito. Tenemos un diseño incorrecto, incompleto, que ya, digamos, está en quiebra y que es urgente revisar y reformar. ¿Qué poderle decir, Jorge, a tantos mexicanos que diariamente pues acuden a presentar una denuncia, que van a un ministerio público, que buscan protección de una fiscalía y finalmente sus casos pues se acaban archivando en la mayoría pues de las víctimas? ¿Qué se les puede decir cuando se está perdiendo confianza exactamente en las instituciones de procuración de justicia, Jorge? Pues definitivamente no hay una respuesta que el Estado mexicano pueda dar a los millones de víctimas que cada año hay en materia de delito. En nuestro país se cometen alrededor de 33, 34 millones de delitos por año y hay una incapacidad de investigación de todas estas faltas y luego también hay una falta de políticas eficaces de prevención del delito. Una de las razones por las cuales esto sucede es que no hay una correcta distribución del trabajo en la investigación. La cantidad de agentes del Ministerio Público de ninguna manera es suficiente para esta carga de trabajo y lo que resulta en investigaciones de escritorio, carpetas de investigación en las que no se hacen precisamente investigaciones, diligencias ni pesquisas de campo, son investigaciones de papel y eso pues luego en el mejor de los casos si llega a un juez pues terminan con la exoneración de los responsables. Pues justamente con esto, Jorge, de la exoneración de los responsables, pues lo acabamos de ver, por ejemplo, con este delincuente peligrosísimo, La Vaca, que pues lo remitieron en alguna ocasión a un penal de alta seguridad, salió porque un juez lo liberó, lo vuelven a detener, uno de los jueces ya lo estaba liberando y solamente porque había otras 2 órdenes por ahí de aprehensión, una recuerdo de Zacatecas, el otro estado no recuerdo, pero vemos la corrupción finalmente, ¿no? Delincuentes tan peligrosos pues salen muy fácilmente cuando hay muchos otros tal vez con delitos mucho menores que permanecen años y años dentro de las cárceles. Sí, a este problema tenemos, por otro lado, la violación masiva de la presunción de inocencia, de derechos humanos, investigaciones realizadas con tortura, que a su vez afectan la legalidad de las detenciones, por un lado. Y por otro lado tenemos el problema de la corrupción, el problema de la ineficacia, es decir, nuestro sistema de procuración de justicia es poco transparente, es opaco, y por eso insistimos que es necesario un replanteamiento en serio, porque el sistema penal acusatorio que dio tantas promesas y tantas expectativas, pues no se ha cumplido en los hechos. Y me parece que es el momento en que todas las autoridades, empezando por la Presidencia de la República, pongan manos a la obra si es que esto es de su interés. ¿Qué se espera para la siguiente administración, para el siguiente sexenio? Yo sé que es muy complicado futurizar, pero finalmente con los resultados que hay hasta ahora y que se están acumulando y acumulando carpetas, ¿qué nos espera como mexicanos en Procuración de Justicia en la siguiente administración? Pues va a ser muy importante el analizar con mucho cuidado cuál es la oferta política de quienes lleguen a ser candidatos tanto a la presidencia como a los distintos puestos de representación popular en el Congreso, para verificar que efectivamente se tengan propuestas realizables. No podemos resignarnos a que estamos ya en contexto de impunidad del 98%, en donde la regla no es que se cumpla el derecho, sino todo lo contrario. Yo creo que es uno de los grandes retos y de los grandes desafíos. Vemos desafortunadamente que este gobierno está tomando decisiones que van en sentido contrario de la decisión, como esto de militarizar la Guardia Nacional, como esto de defender la prisión preventiva oficiosa. Es decir, tenemos que encontrar soluciones reales
y no simulaciones como las que está haciendo este gobierno federal. Jorge, exactamente este tema que acaba usted de tocar, ¿hay riesgo de militarización con la incorporación exactamente de la Guardia Nacional, como usted comenta, a las Fuerzas Armadas, al Ejército? Sí, hemos visto que se le han estado dando al Ejército distintas funciones que no corresponden a su misión constitucional. En ese sentido, se ha violado de manera recurrente y sistemática el mandato que dispone que a las Fuerzas Armadas solamente podrán dedicarse en tiempos de paz a cuestiones inherentes a la disciplina militar. En esta ocasión se les está dando funciones incluso hasta de albañilería, hasta de mensajería. Entonces, pues me parece que esto deja ver que se está violando la Constitución, y ahora lo que se está haciendo el día de hoy es militarizar 115,000 elementos de Guardia Nacional, que en un principio el presidente ofreció que iba a ser una policía de carácter civil, con mando civil, pero que no está honrando a su palabra. Bueno, incluso yo recuerdo el presidente, bueno, antes de ser el presidente, cuando era candidato, pues criticaba mucho exactamente la militarización. Él decía que había que sacar a los militares de las calles, y exactamente, bueno, pues ya el discurso va exactamente en el sentido contrario. Jorge, le voy a hacer otras preguntas. Le pido que continúe un minuto más con nosotros. Vamos a la siguiente sección. De bote pronto. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, responder las siguientes preguntas con un sí o con un no. No más, solamente sí o no. ¿Cómo ve? ¿Le entra? Adelante. Sale, gracias. Vamos a la primera pregunta. ¿El Ministerio Público es el hilo más delgado por donde se rompe la eficacia del sistema penal? No. Siguiente pregunta. ¿La corrupción y la falta de investigaciones sólidas ante los delitos son focos rojos que debilitan el Estado de Derecho? Sí. Siguiente pregunta. ¿Pedirle a un ciudadano que renuncie a su derecho legítimo de tener justicia, como suele ocurrir, si no en todos los ministerios públicos, sí en varios, debería ser considerado un delito? No. Siguiente pregunta. Por el nivel de inseguridad que impera en el país, ¿considera que México es un estado fallido? Sí. Siguiente y última pregunta. ¿La estrategia de abrazos no balazos ha sido más una burla que una esperanza de cambio? Sí. Gracias, muchas gracias a Jorge Lara, especialista en temas de seguridad y justicia, por haber estado con nosotros en Expedientes MN. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, que tengan ustedes feliz fin de semana. Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a seguir con el caso, los casos emblemáticos no resueltos, donde finalmente pues vemos que las fiscalías dejan mucho a desear. Vamos a seguir con el caso de Devani Escobar en Nuevo León. La fiscalía aparentemente pues había hecho su trabajo, pero tras nuevos peritajes, y eso por presión de los padres de Devani, tras nuevos peritajes, bueno, pues tiraron los resultados de esa primera investigación, exponiendo muy graves deficiencias de esta institución. Y mi hija está muerta y no sé qué hacer. Una falla humana masiva. Ahí estuvieron 4 veces y no encontraron nada. El protocolo que tuvieron que seguir pues afectó mucho la investigación porque tardó mucho tiempo en reaccionar como sentimos que se debe de ser. La muchacha cayó todavía viva. ¿Cómo es posible esto que si cayó viva no se ahogara? Porque se paró. Con motivo de la agresión sexual se descartaron. La que tiene es la contusión profunda de cráneo. Pero hoy por hoy, para meter a alguien a la cárcel no está fácil. Necesita que haya flagrancia muy clara o evidencias muy claras. Si no, es muy difícil, sobre todo por el respeto a los derechos humanos. A la Fiscalía le toca
investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. El caso de Devani, se extravió una muchacha de esa edad, todos los días hay extraviadas, a veces hasta 4 o 5 muchachas en un día, y al siguiente día regresan a sus casas, ¿verdad? Yo puedo pensar que en este caso pensaban que la muchacha en rato llegaba, o sea, nunca se imaginaron realmente que podía haber sido víctima de un delito real. Otro caso emblemático de falta de acción por parte de las fiscalías es el de Luz Raquel Padilla, quien luego, pues de denunciar amenazas y acoso ante las autoridades de Jalisco, estas no hicieron nada para protegerla. El pasado mes de mayo, Luz Raquel, de 35 años, denunció ante la Fiscalía y en sus redes sociales amenazas de muerte y una agresión con cloro industrial por parte de su vecino Ismael, con quien tenía problemas. El 20 de julio murió en el Hospital Civil, luego de haber sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo 4 días antes en un parque de la colonia Arcos de Zapopan, a unas cuadras de su casa. Todo apunta a que la agresión que le costó la vida a la joven madre de un niño de 11 años con autismo fue cometida por su vecino Ismael, quien se entregó a las autoridades el 21 de julio y días después fue vinculado por el delito de amenazas. Sin embargo, el 26 de julio, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, presentó unos videos en los que, según él, se ponía en duda que Luz Raquel haya sido víctima de un ataque por parte de su vecino. No la tenemos confirmada en la carpeta. Esa versión sí no la tenemos confirmada. ¿Por qué no la tenemos confirmada? Porque todas las versiones que hemos ido recabando, todos los testimonios que ya tenemos en la carpeta de investigación, hacen alusión a que toda la gente que se acercó con Luz Raquel se acercó precisamente a auxiliarla. Diferentes colectivos exigieron que no se revictimizara a Luz Raquel y que se continuara la investigación hasta esclarecer el caso. Nosotros hay que esperar a que esto se documente, se investigue bien y evitar todo tipo de revictimización. Tenemos todavía mucho que avanzar como sociedad y como instituciones. Aunque Ismael está bajo proceso penal por el delito de amenazas, aún no hay detenidos por el feminicidio, lo que hasta el momento deja el caso en la impunidad. El índice de desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 de la agrupación Impunidad Cero señala que el nivel de eficiencia de la Fiscalía de Jalisco es de apenas el 15.6% y las posibilidades de que el caso se esclarezca es del 1.11%, apenas por encima de la media nacional, que es del 1%. Román Ortega, Mega Noticias. A casi ya 8 años de esta masiva desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en verdad que las dudas continúan. La incógnita sigue haciendo de las suyas y la impunidad en el caso avanza. En esa jornada pues se encontraron con un operativo que tenía como objetivo detenerlos, levantarlos, desaparecerlos y matarlos, ¿no? Ese es el objetivo, o lo que pasó, digamos, a grosso modo en esa fecha. Han pasado más de 7 años y hasta este momento no se ha podido derribar la verdad histórica, la que refiere que los 43 estudiantes fueron secuestrados por grupos del narcotráfico e incinerados en un basurero, aun cuando las familias de las víctimas han alzado la voz. Sabemos que hubo la participación directa de los 3 órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, como también el brazo paramilitar que fue la delincuencia organizada. Ese tipo de encubrimiento es el peor, ¿no? Porque
es el que comienza a explicar, digamos, la cadena de sucesos, ¿no? Y el otro encubrimiento que nosotros detectamos es justamente el de la infiltración. Las actuales investigaciones dejan de fuera las versiones de los llamados infiltrados, 26 personas protegidas por el gobierno federal quienes colaboraron en el caso Ayotzinapa. Se va a aceptar de manera oficial que los 43 están muertos. Que los 43 están muertos. Hay 3 grupos, ¿no? Un grupo quedó, dos grupos quedaron en Iguala, ¿no? Uno justamente en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, otro en una casa de seguridad. Recordemos que entre los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está esclarecer el caso Ayotzinapa. En su momento comentó: hemos avanzado pero no hemos podido cumplir. Es otro pendiente. Para Mega Noticias, Claudia Rodríguez. Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, esto después del corte, vamos a ver qué cartón. Siga con nosotros, estamos en Expedientes OMEGA. Regresamos. Cartón semanal. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN, su servidor Leonardo Ferrera. Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón de Monero Rictus, colaborador del Financiero. Al centro, pues aparece la figura del presidente, por cierto, ya echando ahí un botonazo. Bueno, se le ve sonriente. Así sonríe siempre que se le pregunta en la mañanera sobre algún tema escabroso. Sostiene sobre sus orejas, con ambas manos sostiene las orejas como si fueran las orejas de juguete. Las separa de la cabeza. A la izquierda vemos un letrero que dice oídos sordos. Y al fondo, pues se pierden entre tumbas los gritos de justicia, justicia, justicia. Ni perdón ni olvido. Gracias Monero Rictus por estar nuevamente con nosotros en Expedientes MN. Y pues la pregunta obligada, Rictus, ¿qué le inspiró a hacer este cartón? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Pues creo que es una costumbre ya muy enraizada, muy arraigada, entre los políticos. Justamente esto de prestar oídos sordos ante los reclamos de justicia. En este caso, ahí están los diferentes casos en donde los reclamos persisten ante una tasa de impunidad muy alta que tenemos lamentablemente en este país, ¿no? Y sobre los pequeños detalles respecto del dibujo que señalabas, así somos los caricaturistas, unos malvados, no podemos pasar por alto ningún tipo de detalle, ¿no? A ver, por ejemplo, en este cartón que hiciste, ¿tenías otros bocetos en mente o esta fue tu primera idea, esta te gustó y sobre esa te fuiste? ¿Generalmente trabajas así o tienes varias ideas al mismo tiempo? No, siempre tengo más de un boceto por lo regular, ¿no? Básicamente para mí creo que es una regla tener más de un boceto. No irse con la primera idea, pues, es un error. Entonces procuro nunca irme con la primera idea porque, a menos que sea una muy buena, ¿no? Pero vale siempre la pena darle la vuelta de tuerca, ¿no? A las ideas. Y los bocetos, pues justamente nos sirven para eso, para poder explorar las posibilidades que puede ofrecer un cartón. Mi querido Rictus, ¿cuál fue el primer cartón que mostraste públicamente en algún medio, en algún periódico, en alguna revista? ¿Cuál fue? ¿Lo recuerdas? Sí, justamente fue hace ya cerca de, 26 años en la jornada Suplemento Historietas. Era un suplemento sobre caricatura y un suplemento dedicado totalmente a la caricatura, que eso hace ya muchos años que dejó de suceder en los periódicos. La caricatura ha ido perdiendo espacios dentro de los medios impresos, pero al mismo tiempo los ha ido ganando en los medios digitales, ¿no? Afortunadamente. Y el primer cartón, fue un cartón, más bien fue una historieta sobre un tema, social, algo de humor, sobre un personaje que se ganaba la lotería y al final las cosas no salían como él esperaba, ¿no? Oye, ya son 26 años, Rictus, ya estás corridita en esto de la caricatura política. ¿Ha habido una evolución en esos 26 años? ¿Dónde crees que ha estado esa evolución, Rictus? Hay muchos aspectos respecto a esos 26 años que podría, destacar, pero sin duda yo creo que el ángulo más afortunado dentro de mi carrera ha sido
la libertad que he tenido para publicar lo que he querido expresar. Siempre, desde luego, pues ahí haciendo caso a los rigores del oficio periodístico que ejerzo de la caricatura, pero bueno, pues también apuntando mucho hacia el humor, ¿no? Pues como en este caso de este cartón, la idea es, sí, el cartón podríamos decir que aborda temas fuertes, que es una crítica fuerte, podría verse de esa manera, pero lo que yo trato pues es de abordarlo desde un punto de vista humorístico, de manera que pues bueno, el trago sea menos amargo, ¿no? Oye, pues muchas veces los mismos caricaturistas pues hacen sus bocetos, a veces en cosas que ellos mismos les llegan a pasar. Yo te pregunto si, por ejemplo, tú o alguien cercano, tu familia, un amigo, no sé, ha tenido que acudir a algún ministerio público, a alguna fiscalía, y pues su caso quedó archivado. ¿Te ha pasado a ti o a alguien cercano? De hecho, lo que más estudié en la vida, mi principal formación profesional en cuanto al estudio fue Derecho. O sea, yo estudié la licenciatura en Derecho, también estudié diseño en la Escuela de Limba y estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, pero en la UNAM fue donde más estudié y fue la carrera de Derecho. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás, sí, desde luego que conozco los casos, bueno, varios casos pues de cómo se imparte la justicia en este país. Mi esposa es abogada y es licenciada titulada en Derecho por otra universidad, pero bueno, más o menos tengo noción de cómo funciona la justicia en nuestro país. Casos, digo, voy a usar palabras que usa el presidente, ¿no? Para no generalizar, diría que pues no todos son, desde luego, malos abogados, no hay desde luego no todos los jueces son malos y no hay una corrupción quizá generalizada dentro del sistema judicial, pero sí hay mucho que mejorar, mucho que señalar y pues justamente esa es la labor que ahora hago desde mi posición, no de abogado, no como el abogado que no logré ser, pero sí como el caricaturista del que estoy muy contento de ser, ¿no? Se sobrepuso el monero al abogado. Gracias, mi querido Rictos, por haber estado nuevamente con nosotros en Expedientes MN. Al contrario, Leo, un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias, a tu orden. Gracias. Un abrazo. A continuación vamos a más cuentos sin cuentas. Los cuentos sin cuentas. Sí, cuando la realidad supera la ficción. Vamos a Cuentos sin Cuentas número 3. El 22 de noviembre de 2018, días antes de asumir el mandato, el presidente dijo que su meta era bajar el índice delictivo en México con un 50% respecto al periodo de Felipe Calderón. Bueno, ¿y qué creen? Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en el actual sexenio se han cometido casi el doble de homicidios que con Calderón. Ay, por fin. Cuentos sin cuentas número 4. A finales de 2018 el presidente prometió acabar en 3 años con la narcoguerra. Bueno, ¿y qué creen? Ya pasaron casi 4 años de esa promesa y la violencia de los grupos criminales está imparable. La estrategia de abrazos, no balazos, ha sido un fracaso. Ya, más acción y menos choro, ya me enojé. Vamos a terminar mejor Expedientes MN con una breve reflexión. La corrupción y la falta de investigaciones sólidas ante los delitos son focos rojos que debilitan el Estado de Derecho en México. Esto lo señaló la organización internacional World Justice Project. México es un paciente enfermo. El Estado de Derecho, que puede entenderse como un sistema inmunológico que le permita al país defenderse de grandes enfermedades como la violencia o la corrupción, es débil. Esto lo reconoció el organismo internacional. No queremos un país enfermo de crímenes, de injusticias, de pobreza, de desempleo. Las autoridades viven de nuestros impuestos y no están haciendo bien su trabajo. Y es obligación, por eso están ahí. Ya, dejen de culpar al pasado. Pónganse a trabajar, señores, por favor, pónganse a trabajar. Los esperamos la próxima semana con más historias de Expedientes MN. En la producción, Héctor Jiménez, su servidor, Leonardo Ferrera. Y ahora vamos a la información más importante del momento en Mega Noticias con nuestra compañera periodista Yoeli Ramírez. Yoeli, ¿cómo estás? Adelante. Hola Leo, un gusto saludar a ti y al auditorio. Regresamos de Monterrey, ya estamos en Ciudad de México para llevar hasta sus hogares estos momentos que se viven en la Cámara de Diputados. ¿Será que logran aprobar vía Fast Track
esta iniciativa para que la Guardia Nacional quede bajo las órdenes de la Sedena. Es increíble lo que están tratando de hacer en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que había presentado el presidente una iniciativa? Pues Morena presentó otra. Hay cambios diminutos, lo vamos a revisar con lupa para ver qué están tramando allá los legisladores. En minutos vamos a tener esta información, Leo. Muy bien, Joe, pues nos quedamos contigo. Gracias. Gracias, Leo. Vamos